Gracias. Eh, Buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio de filosofía y humanidades desde el siglo XXI, como sucede todos los jueves, todos los viernes en en el centro de investigación y en nuestra universidad. Agradezco, como siempre, el apoyo logístico del maestro Luis Cabrera, el apoyo de diseño de nuestro versátil diseñador, de la doctora Laura Campos, coordinadora de la licenciatura en filosofía. Muchas gracias a todos ellos por hacer todo lo necesario para que podamos estar aquí con todas, todes, todos ustedes. Tengo el gusto hoy de presentarles la exposición a nuestra conferencista de hoy, la doctora Carla Zamora, que es doctora en Ciencias Social por el Colegio de México, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Tiene además, por supuesto, estancias de investigación en la UNAM o en la Lateinamerika Institut de la Freie Universität Berlin, y sus líneas de investigación se concentran en el estudio de las dinámicas socioterritoriales, desde la violencia, la acción colectiva y el conflicto, con énfasis en los procesos organizativos, la resistencia y la apropiación territorial en comunidades rurales e indígenas. Muchísimas gracias, doctora Carla Zamora, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por estar también en este espacio y gracias al Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Morelos. Gracias también, doctora Julieta, por esta oportunidad para compartir algunas ideas. Bueno, entiendo que este ha sido un espacio de trabajo constante durante varias sesiones y en mi invitación me pareció importante compartir algunos enfoques de trabajo sobre el tema de violencia, ¿no? Que es un tema pues, que tiene muchas aristas y esto es básicamente una propuesta tanto conceptual como metodológica para abordar desde varios puntos esta dinámica. Entonces voy a compartir una presentación y quizá hacia el final podemos tener un intercambio. He titulado a esta presentación como Violencia y Transformaciones en la Vida Cotidiana desde la conceptualización, desafíos metodológicos y algunas perspectivas. Este fenómeno de crisis de violencia no es algo nuevo, es algo que se ha estado viviendo al menos en los últimos 26 años, más o menos 20 años, en el país, desde varios frentes, en varias dinámicas. Y pues para estudiarlo han habido varios enfoques que se han estado aproximando, pero me parece importante partir de una premisa básica, que es irse a las raíces profundas que están ancladas de manera estructural en la historia contemporánea. Esta es una idea de Carlos Flores, compañero de Ciesas, que ha trabajado el fenómeno, y también visualizar diferentes dimensiones que están entrelazadas para poder ir hacia una focalización, pues que a veces al tratar de trabajar con un fenómeno tan complejo como este, las respuestas que se han dado desde la política pública, las cuestiones de seguridad, no siempre permiten atenderlo de manera homogénea, justo porque hay diferentes dimensiones. Entonces, esta intención
permite irse de lo deductivo para poder apreciar las distintas vertientes que están en un fenómeno tan complejo. También hay que reparar en que un punto de partida de la problemática común, del planteamiento del problema, radica en una profunda incapacidad de investigación de las instancias de impartición de justicia, que además están permeadas por altos niveles de corrupción. Hay diferentes indicadores que se han trabajado a nivel mundial con respecto a este tema, pero por ahora quisiera más bien hacer como esta presentación de manera más genérica. No voy a mostrar muchos indicadores porque pues hay algunas incertidumbres con respecto a su precisión, a las cuestiones estadísticas que ya iré comentando, pero lo cierto es que cada vez el número de personas víctimas, tanto directas como indirectas, va en ascenso. Asimismo, se encuentra un tipo de actores de carácter delincuencial que articulan estrategias de manera cuasi estatal con una hegemonía territorial amplia y que en el fondo también tiene que ver con el tema de estructuración de recursos que se adentran en las comunidades y con cambios de tipo social, político y tecnológico que igualmente resultan una oportunidad para este tipo de actores. Eh, Hay diferentes hipótesis con respecto al surgimiento de esta escalada de violencia en el país. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno asociado a cuestiones de narcotráfico, que en realidad viene desde principios del siglo XX, cuando había ciertas formas de consumir opiáceos y pues la prohibición de los decretos de estas sustancias dio paso al surgimiento de traficantes. Un siglo después hay una emergencia de distintos grupos de crimen organizado que se han estado asociando a contextos de transición política, básicamente. Esta es una de las hipótesis que manejan algunos autores, en donde pues los pactos que existían anteriormente políticos funcionaron como reglas no escritas que habían permitido cierta convergencia de este tipo de actores y con la transición política estos pactos fueron fracturados. Por otra parte, hay también todo un resurgimiento de los grandes cárteles y capos que se asocian como una forma de empoderamiento, ¿no? Para relacionar sus grandes hazañas, pero también al interior de estos grupos hay grandes rupturas, presiones y demás. Finalmente, y no menos importante, es el incremento en el consumo de drogas a nivel mundial, que al mismo tiempo impacta en una diversificación económica de actividades tanto lícitas como ilícitas, que es en donde está esta frontera económica que es sumamente importante. Y de manera más reciente, digamos, en los últimos 20 años, está también este contexto del Plan Mérida, donde la política estadounidense ha sido también una condicional de esta dinámica en torno al tráfico trasiego de drogas. Esto ha generado distintas formas de una economía de violencia, que en realidad son una vertiente de delitos diversificados, como el tráfico de personas a través de la migración, aunque en el contexto actual el gobierno estadounidense ha tenido algunos cambios, pero lo cierto es que durante muchos años este fue una de las áreas en donde los grupos de crimen organizado comenzaron a incidir. También el tema de trata de personas, que es una situación sumamente delicada, tanto de mujeres como de infancias, ha sido otra de estas aristas en donde están sumergidos estos grupos articulados. Y por supuesto, el mercado de armas, que ha ido creciendo cada vez más. Algunos datos oficiales indican que alrededor del 70% de este mercado de armas procede de Estados Unidos, 30% de España, Italia, Bélgica, Francia y Austria. Y bueno, pues de esta suma de armamento, cerca del 85% de ellas que han ingresado de forma ilícita es con el que se ha cometido la mayor parte de los homicidios dolosos en el país.
Además, esta economía de la violencia también se alimenta por elementos como el secuestro, la extorsión, el robo de hidrocarburos, delitos cibernéticos, delitos también de tipo financiero, como estos créditos que tienen altos intereses y en donde hay toda una articulación de redes para poder cobrar cuotas a los gobiernos, por ejemplo, en el plano municipal, para lavado de dinero, para los paraísos fiscales y demás. Es decir, en todo esto es importante notar que el eje que alimenta toda esta dinámica de violencia es económico. Por supuesto está el tema del narcotráfico, pero por la misma diversificación no podemos decir que todo este fenómeno radica en este delito, sino hay mucho más elementos de complejidad para poderlo articular y de incluso cuestiones de cooperación informal. Esta es una gráfica que muestra un poco la tendencia. La intención solamente es esto, ir mostrando un poco cuál es la tendencia de los crímenes de delincuencia organizada en los últimos años, de 2015 a 2022. Los delitos que más han crecido es el tema de narcomenudeo y extorsión, pero no significa que los otros estén hacia la baja, como se muestra en la gráfica, sino que también hay subregistros detrás de esto por mucha miedo a las denuncias, precisamente por estas complicidades que suelen tener en vínculos con actores de plano gubernamental. Y esta otra gráfica muestra, es un estudio publicado en la revista Science, por Guillermo Prieto, en donde se observa cómo los cárteles de crimen organizado son uno de los principales empleadores en el país. Y bueno, pues aquí hay un pequeño listado de estos grupos que en su mayoría emplean a la gente, donde alrededor del 63% son personas activas, el 20% ya han sido incapacitados por algún daño en este ejercicio de violencia y el 17% aproximadamente son personas fallecidas. Esta otra gráfica muestra la forma en la que se van a articular estos grupos de crimen organizado. También es un ejercicio radicado en el 2020 de este mismo artículo, donde se observa de qué manera se van conjugando unos con otros. En la gráfica izquierda se observa, por ejemplo, que los nodos del principal cártel que está ahorita vigente, el cártel Jalisco, está anclado con una franja hacia Sinaloa y otros de carácter menor que están también asociados en otras magnitudes. Por otra parte, se fraguan alianzas, como por ejemplo el cártel Jalisco con Unión Tepito, tienen una pequeña franja de alianza que se observa en el espacio de superior derecha, e incluso con la nueva familia de Michoacán. Mientras, bueno, pues esta gráfica está cambiando porque ya hay una nueva alianza entre el cártel Jalisco con este grupo que está aquí de Chapitos, que ya están también cambiando la dinámica. Este ejemplo de trabajarlo a través de redes es una metodología que permite visualizar no solo gráficamente estos procesos, sino también las dinámicas que existen alrededor de estos grupos. Esta es una gráfica genérica que trabajó la Oficina de Naciones Unidas con respecto a drogas y crimen para mostrar de qué forma se articulan estas redes de grupos criminales con el caso, por ejemplo, de la distribución de cocaína. Entonces hay en el punto 1 el grupo líder, que a su vez tiene otras redes que se van a articular con los brokers, que son como estos corredores que tienen el espacio en el mercado y van abriendo nuevas alianzas con otros grupos, como el que se observa en el espacio abajo de la derecha, en este recuadro verde, que es un nuevo grupo, lo mismo el grupo D, que está aquí, un grupo en la ciudad, que va a tener también estas articulaciones a través de los líderes. Pero, ¿de qué forma podemos conceptualizarlo? Han habido numerosos esfuerzos para poderlo trabajar, para poderlo nombrar. En las ciencias sociales es una disciplina cercana a la sociología criminalística. Y bueno, algunos autores como Desmond Arias sugiere que estamos trabajando con regímenes armados a nivel micro.
Él llevó estos casos a contextos como Brasil o Costa Rica, pero es posible observarlo ahora en el tema de la gobernanza criminal, que voy a reparar un poquito más adelante. Por otra parte, no menor es el concepto de territorio, no solo como esta espacialidad material, sino como el control de la dinámica social mediante la construcción del espacio social y todo lo que ha implicado en el diseño de nuevas estrategias de control territorial. Esto desde la geografía crítica brasileña, ¿no? Nos permite pues llevar hacia la lógica del el control del territorio desde las relaciones de poder, que donde estos grupos que están empalmados o hacia en sincronía también con el Estado, generan no solamente cuestiones de violencia, sino sobre todo nuevas formas de orden social. Eso me parece que es algo importante subrayar. Nuevas formas también de poder y dominación, concebido como este tipo de relaciones asimétricas, de control de unas personas sobre otras, de relaciones de fuerza, y bueno, con el ejercicio de estas formas de poder, donde al mismo tiempo pueden subsistir pequeñas maneras de resistencia, incluso cotidianas. Y finalmente, hablar de violencia implica irnos hacia definiciones básicas como las de Hannah Arendt o las de Bieborka, que lo lleva hacia una cuestión más cultural, más antropológica, donde hay también esta dimensión simbólica y psicológica que va a dar sentido a las acciones de violencia, o desde la idea de Hannah Arendt, que tiene que ver con esta forma de destrucción de la corporeidad y la gestión de cuestiones de víctimas. Hablando de formas de estas disputas en el espacio de control territorial, hay también diferentes escalas para poderlo trabajar. En principio, hay que este tipo de fenómenos sociales, de problemáticas sociales, se tiene que trabajar con una visión que vaya de lo global a lo local. No podemos trabajarlo solamente de manera aislada, si no entendemos también toda esta dinámica en un plano más amplio. Toda la cuestión de la dimensión simbólica, lo que se va formando con estas formas de violencia y lo que se ha visto en muchos espacios rurales, por ejemplo aquí en Chiapas, con lo que algunos autores han llamado la norteñización, que son estas formas de estilos rancheros que vienen de otras localidades y bueno, que se están adaptando también aquí en comunidades indígenas. Y bueno, ya hablaba de estas formas de regímenes armados a nivel micro, que se articulan de manera transnacional, las maneras en las que se da respuesta a esto con las políticas públicas que tienden hacia la militarización de los espacios, que están también, entran en esta manera de cuestiones de control territorial, y pues al mismo tiempo lo que impacta en el tejido social con la desmovilización de la organización social. En el fondo de lo que se trata todo esto es de maximizar la ganancia a través de negocios lícitos e ilícitos para que estos grupos de crimen organizado sigan aumentando su poder y su control territorial. Y bueno, pues en esto también entran todo el listado de delitos y de lo que llamé hace un momento economía de la violencia. ¿Qué es entonces lo que entendemos por economía criminal? Hay diversos autores como Daniel Vázquez que han estado trabajando algunas cuestiones más metodológicas como las redes de macrocriminalidad que voy a mostrar en un momento. Y esto implica una franja de estudio difícil de acceder por estas zonas grises, ¿no? Entre el tema de lo legal y lo ilegal. ¿Por qué es difícil? Pues porque hay información a la que no tenemos acceso de manera abierta, o bien nos puede poner también en riesgo al trabajarlo pues de manera más enunciativa, o sea, los crímenes cometidos contra periodistas, activistas y demás que denuncian estos pactos sociales, pues están en alto riesgo. Entonces, estas zonas grises son difíciles de estudiar de manera abierta, pero no por ello imposibles, ¿no? Entonces vamos a mostrar de qué manera lo podemos trabajar. Lo que implica el concepto de gobernanza criminal es que hay planes o camarillas que están vinculados hacia una forma de Estado donde hay grupos de élite que están en esta zona gris, ¿no? En esta forma donde no están del todo institucionalizados, pero que finalmente están operando para obtener el control de diferentes recursos y beneficiarse de intereses
tipo económico, político y de control social, con lo que llamaba hacia el tema de lo territorial. Esto nos lleva hasta estas estructuras de macrocriminalidad que permiten ver de qué manera se estructuran políticamente los actores y qué papel también juegan los poderes fácticos en un espacio de captura del Estado. Algunos le han llamado captura del Estado, otros le han llamado Estado fallido, autores como Claudio Lomnitz le llama reciprocidad negativa simétrica e incluso ha nombrado que esto es una nueva forma de Estado. No es tan fallido, sino es una nueva forma de Estado. De lo que se trata de observar en las redes de macrocriminalidad son estos nodos políticos y empresariales en donde van teniendo un papel importante los flujos de conexión para entender la conectividad de la administración de estas formas de recurso, cómo estas estructuras criminales van cambiando también dependiendo de las élites políticas en cada espacio local o en cada región. Las redes de macrocriminalidad, entonces, nos permite observar en primer plano la estructura del conjunto criminal, el conjunto político y el empresarial. Esto se va a generar a través de distintas bases de datos. Voy a mostrar más adelante de qué manera se trabaja. Y lo que se está atendiendo aquí es a la manera en la que opera no solo la impunidad, sino el control territorial y de qué manera también se está extrayendo las rentas económicas. Hay una clave cuando trabajamos estos temas que dicen hay que seguir la ruta del dinero para poder saber cómo está esta dinámica de operación de los grupos. La gobernanza criminal, entonces, es esta red que gobierna en todos los territorios y para Desmond va a tener diferentes escalas, ¿no? O características que van de mayor a menor poder o gobernanza colaborativa con actores gubernamentales. Se trata de una forma de desorden criminal cuando existe un plano donde las bandas que generan violencia pues no tienen una interacción política abierta o más clara, sino están en realidad tratando de controlar solo un pequeño segmento de cualquiera de estos mercados que anuncié al principio. Y esto va subiendo, ¿no? Gradualmente. Se pasa hacia una gobernanza competitiva o dividida, donde básicamente pues hay un grupo que está más consolidado que los otros, pero bueno, hay una forma de relacionarse por competencia que no es del todo exclusiva con los actores estatales. Y de ahí se transita hacia una gobernanza escalonada, en donde estos grupos armados están divididos y ejecutan las órdenes pues en franca alianza con actores estatales, pero tienen poca capacidad para incidir en políticas propias o en política estatal. Esto implica una dimensión importante de control territorial a través de la violencia, que es lo que hemos estado observando en algunos estados del país, como voy a mostrar en la siguiente gráfica. Y finalmente se llega hacia una gobernanza colaborativa en donde hay un solo grupo armado que tiene jerarquía sobre los demás y opera en estrecha combinación con actores gubernamentales. Y aquí estamos hablando ya de esta consolidación de redes de macrocriminalidad con una base de tipo social. Este es el esquema que propone Desmond Arias para poder trabajar con estas gradientes de gobernanza desde el desorden, la gobernanza dividida y demás. Y bueno, haciendo un ejercicio para poderlo observar, este mapa lo hizo un periodista que se llama Iván Grillo, que trabaja mucho estos temas. Él supone que hay alrededor de 46 organizaciones de tipo criminal. Más bien, este es un dato de la Unidad de Inteligencia Financiera que antes operaba con mayor apertura en el país. Y bueno, mapea de alguna manera cuál es la presencia de estos grupos en el país, ¿no? Entonces, básicamente los mayoritarios son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero también hay algunos espacios como en Tamaulipas, donde opera el Cártel de Golfo, en Juárez, Michoacán La Familia y demás. Y hay en los espacios blancos estas actividades como en una forma de desorden criminal que están operando sobre todo hacia la península, centro y sur del país. Y este es un cartel que salió, perdón, un mapa que salió en días recientes, lo publicó el periódico El Financiero con información de un informe reciente de la DEA,
en donde esta nueva alianza entre Cártel Sinaloa y Cártel Jalisco cambia ya la geografía del país, ¿no? Entonces, básicamente están operando de manera mayoritaria hacia el noroeste, centro bajío, y bueno, llegan ya ahora hacia otras entidades del país. Mi hipótesis es que trasladándolo hacia el esquema de gobernanza criminal que propone Arias, estas entidades estarían en estas formas de expresión de la gobernanza criminal. Por ejemplo, en el tema competitivo estaría la Franja del Bajío, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, pero también Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México, donde aún existen disputas de estos crímenes, de estos grupos de crimen organizado, y no hay todavía una estrecho alianza con los gobiernos, como existe en el tema de gobernanza colaborativa en Jalisco, Chihuahua, Michoacán y otras entidades del país. Mientras que el desorden criminal se observa más en Guerrero, Tlaxcala y Puebla, que hay todavía esta competencia de bandas, y la gobernanza escalonada se puede observar en entidades como Oaxaca, Nayarit y Querétaro y Sinaloa. Evidentemente, esto es algo muy genérico. Si nos vamos metiendo en cada una de estas geografías, vamos a tener diferentes expresiones de estos mecanismos de gobernanza a escala local. Entonces, esto es solamente como un ejercicio. Y eso lleva hacia poderlo tipificar o tener una tipología de dispositivos de control territorial que ejercen estos grupos a través de los mecanismos diversificados de gobernanza criminal, por ejemplo, las disputas entre grupos y estructuras, el tipo de control de la población civil, el control de recursos, de los espacios y las maneras de comunicación de la violencia. Algunos autores que trabajan en psicología social han hablado también de formas de mecanismos de terror, que son estas expresiones de comunicación de la violencia para generar pues efectos psicológicos sobre la población y bueno, con esto también ampliar su control. Entonces, ¿de qué manera lo podemos abordar? Ya decía metodológicamente, una estrategia ha sido desde la creación, la generación de bases de datos para analizar patrones de violencia e identificar los vínculos entre estos tipos de actores como el criminal, el político y el empresarial. Y esto lo han trabajado Daniel Vázquez y otros compañeros de la UNAM desde la revisión de expedientes, por ejemplo, ¿no? Expedientes de casos ya juzgados en Estados Unidos. Y con esto poder generar modelos y observar patrones de control social y formas de representación. Pero evidentemente, como en cualquier proceso de trabajo de la ciencia, pues hay que estar validando y cotejando la información, es decir, no podemos quedarnos con notas periodísticas nada más o con otro tipo de información, sino tenemos que estar validando y cotejando constantemente esta información. Y este es un ejemplo del trabajo que han hecho mis compañeros. Uno lo hicieron en el Estado de México, el que ustedes observan en el recuadro de la derecha lo trabajaron en Jalapa. Son a través de un software especializado en cuestiones de análisis molecular. Hicieron todo este mapeo de actores y alianzas y, bueno, los flujos de nodo que apuntan, por ejemplo, en el caso del Estado de México, hacia algunos vínculos de las instituciones con las víctimas que están alrededor de estos procesos. Y en los puntos morados se pueden observar, por ejemplo, el papel de algunos empresarios y la conflagración de los grupos criminales que están en colores rojos. Entonces, si ustedes observan, son nodos bastante dinámicos que están en constante comunicación. Lo mismo que en el recuadro de la derecha, que se observa el caso de Jalapa, que también trabajaron de manera muy asertiva para poder observar cómo están entonces articulados estos tres grupos y de qué manera operan, ¿no? O sea, los nodos son sumamente estrechos entre ellos. Ustedes observan en color rojo está los actores criminales, en azul los políticos y se observan, por ejemplo, en este espacio, pues en el espacio del centro, esta articulación sumamente cercana. ¿Hacia qué nos lleva esto? Bueno, el tema entonces es a cómo la violencia impacta en la vida cotidiana y pues de acuerdo con los autores que he propuesto, pues estamos entonces en un nuevo orden social
en medio de este contexto de violencia, evidentemente en un tejido social desgarrado, que es uno de los títulos de los libros de Claudio Lomnitz, quien ha trabajado mucho este tema también. Y bueno, estamos entonces en el conocimiento de una espacialidad de gobernanza criminal donde se asientan nuevas reglas y nuevas formas de sanción social, pues comandadas por este tipo de alianzas de tipo criminal. Hay demasiada desconfianza también al interior de las lazos parentales y pues el número de personas desplazadas de manera forzosa ha ido en aumento en el país en los últimos años de manera estratosférica, ¿no? Estamos hablando de más de miles de personas que han vivido desplazamiento forzado, muchas de ellas están en Estados Unidos, otras están en las ciudades, y lo que subsiste es un impacto psicológico sumamente denso con la imposición de miedo, lo que implica también la deshumanización, la desesperanza, la frustración, ¿no? Como todos estos rasgos de impacto psicosocial. Y bueno, pues económicamente también se ha pegado demasiado a sectores populares con el abandono de sus propiedades, el abandono de actividades laborales. Hay actores, por ejemplo, transportistas que ya no quieren trabajar en ese tema por estas pues vulnerabilidades, ¿no? Para que puedan trabajar con estos grupos. Y bueno, lo cierto es que el número de personas también desaparecidas de manera forzosa es incierto, ¿no? Hablamos de que hay más de 100.000 personas que están en esta situación, pero en realidad no hay denuncias precisamente por este miedo y esta desconfianza institucional. Entonces, lo que hace la gente para sobrevivir en espacios de suma violencia es mantener una especie de bajo perfil y acatar las órdenes de los grupos que estén en ese momento bajo la operación. Y bueno, pues esto también incide en el tema de las identidades juveniles, con jóvenes que algunos aspiran a involucrarse con estos grupos y otros son reclutados de manera forzosa. Y bueno, pues eso también va de la mano con el tema de las desapariciones. Y para dar paso al intercambio de ideas, pues concluyo con esta forma de perspectiva. Al parecer, muchos autores han coincidido en que una forma de paz va a venir desde estas nuevas instauraciones de los regímenes y de cómo se negocia el orden social entre actores de grupos armados no estatales y el propio Estado, pero también atender a las distintas formas de relaciones estatales con sus alianzas y con su historia local, al propio reacomodo de las células de los grupos de crimen organizado y a no perder de vista la latencia de la resistencia que persiste con los espacios organizativos de la sociedad civil. Por lo mismo, es importante enfatizar la forma de trabajo a través de redes, no redes sociales como las conocemos de manera virtual, sino de redes que articulen actores de sociedad civil para trabajar, acompañar víctimas y con esto también incidir en otro tipo de espacios para poder hacer que estas balanzas de poder puedan contrarrestarse y sobre todo contrarrestar el miedo que generan los mecanismos de terror, ¿no? Que no es una tarea sencilla. Tampoco hay una política de salud mental para la población que ha crecido ya con esta forma de vida a través de la violencia. Y bueno, pues que el camino para la construcción y apuesta por una cultura de paz tiene que ir mucho más allá de lo discursivo, donde pues hay innumerables proyectos, hay un sinfín de iniciativas gubernamentales, pero esto tiene que trabajarse mucho más allá para poder pues en verdad incidir en la esfera social. Y bueno, con esto dejo aquí mi presentación para dar espacio a un intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carla Zamora de Ecosur en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ecosur es el Colegio de la Frontera Sur de México de la Secretaría de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación. Muchas gracias por la exposición. Yo
Pues estamos en el inicio del intercambio. Yo, a ver, aquí está. Pregunta, ¿la incursión de los extranjeros en los cárteles en México no sería conveniente considerarlo? Porque ¿quieres que ejecutemos varias o voy yo? No, adelante, por favor. Ok, gracias. Sí, por supuesto. Seguramente se está refiriendo a estas noticias que se han hecho públicas recientemente sobre algunos exmilitantes de las guerrillas colombianas que participan en estos grupos. En realidad, ha habido presencia no solo de ellos, sino de otro tipo de actores. Por ejemplo, los militares caiviles de Guatemala que tuvieron pues una trayectoria sumamente cuestionable con respecto al tema de derechos humanos en el conflicto civil interno de Guatemala. Se rumora que ellos también proporcionan una especie de entrenamiento, ¿no?, a estos grupos. Entonces hay tanto mercenarios que se emplean en estos grupos como personas que les entrenan y las adiestran en nuevas formas de cometer actos de violencia. Entonces, sí son actores importantes, pero creo que finalmente estamos hablando, por eso decía, de diferentes escalas, ¿no? Hablamos de grupos transnacionales que tienen estas alianzas a nivel internacional con este tipo de actores y por supuesto que tienen mucho que ver en las dinámicas, sobre todo de las formas en las que se va a ejercer esta violencia. Por ejemplo, los caiviles fueron entrenados en la Escuela de las Américas con mecanismos de tortura que se han observado en algunos patrones de estos mecanismos de terror que ejercen los grupos de crimen organizado. Entonces, sí hay como esta comunicación, ¿no?, estas formas también de vinculación con estos actores, y por supuesto que no es algo menor, ¿no? Pero finalmente quienes llevan el control son pirámides completamente jerárquicas, no son estos grupos que vienen extranjeros, ¿no? Sino hay ahí como una competencia también por quienes controlan estas espacialidades. Gracias, doctora Carla Zamora de Ecosur. Tenemos, a ver, eh, mientras llegan las siguientes preguntas, yo me atrevo a formular algo. Carla, cuando tú presentaste el número de empleadores de distintas empresas, ¿no? Y que los cárteles, si mal no recuerdo, son 170,000 empleados, digamos, por las otras empresas. Eso nos... O sea, porque también estaba ahí la Coca-Cola o FEMSA, ¿no? Entonces, es que no es un poco precipitado equiparar ser, entre comillas, empleado de Coca-Cola a ser empleado del crimen organizado. ¿No es un poco fuerte? Por supuesto que es fuerte, ¿no? Este, esa fue la intención de este artículo, ¿no? El poder mostrar la dimensión de la escala y de la participación de personas que pues recurren a este mecanismo como una cuestión económica. Esa es la intencionalidad de este artículo que publicaron en 2022, perdón, 2023 mis compañeros. Y bueno, pues justo se trata de dimensionar la escala en la que está inserta en el país, porque son
son economías que no están registradas, ¿no? Evidentemente no pagan impuestos, ¿no? No hay una forma de controlarlo como las otras empresas, ¿no? Entonces, la metodología con la que pudieron recopilar estos datos, o sea, este es un artículo publicado en la revista Science, ¿no? Tampoco es que esté así en cualquier periódico. Entonces, creo que desde mi punto de vista como investigadora, lo relevante sí es el dato que ofrecen, pero también cómo se construyó, ¿no? Entonces, la metodología detrás para poder construir estos datos, pues es sumamente ardua. O sea, estamos hablando de bases de datos interconectadas, de mucho trabajo estadístico, de mucho trabajo analítico. No es una información amarillista, ¿no? O sea, que solamente se busque dar como ese amarillismo, sino es algo que se pretende fundamentar científicamente. Entonces, creo que un aporte de estos autores es la metodología con la cual se construyó, porque, insisto, el acceso a estos datos y estas cantidades, pues no es algo que esté por ahí publicándose cotidianamente o que contesten en los censos, ¿no? Como sí está en los otros registros de las empresas formalmente establecidas. Entonces, es una manera de mostrarlo como en la magnitud, sobre todo, ¿no? En la magnitud de la cantidad de personas que pueden estar presuntamente involucrados. También eso estamos hablando de personas presuntamente involucradas, ¿no? Ante todo está también el principio de presunción de inocencia, pero son indicadores que me parece importante considerar también por el tipo de exposición al daño que llevan estas personas, ¿no? O sea, esta gráfica se acompaña a un lado de las personas fallecidas, ¿no? De los homicidios que se han cometido en estos contextos de disputas territoriales de estos grupos e incapacitadas, ¿no? Entonces, es una manera de magnificar de ejemplificar, ¿no? La magnitud de lo que implica el riesgo de participar en este tipo de actividades, ¿no? Más allá de equiparlo a la Coca-Cola, que sí puede parecer como algo extraño, ¿no? Pero creo que la intencionalidad ha sido esa, ¿no? Como una manera de ilustrar. Sí. Eh, dos preguntas. ¿Es posible atenuar o eliminar la violencia sin el uso de la fuerza por parte del Estado? Esa es una. La segunda, ¿cuáles son las consecuencias de la multiplicación de las células criminales de tamaño pequeño a largo plazo? Por favor. Comienzo por la última. Precisamente este tema de la multiplicación, de la fragmentación, más bien, de estos grupos en células cada vez pequeñas, ha sido parte de la dificultad para poderlo erradicar, ¿no? Porque entre más pequeñas se hacen, más cercanos son los vínculos con otro tipo de actores, ¿no? Con actores empresariales y políticos. Entonces, se va haciendo cada vez más estrecho a medida que se fragmentan más, ¿no? Y eso hace difícil ubicar, ¿no? O sea, los que estaban ahorita, que eran no sé, X cartel, ahora ya se llaman de otra forma, ahora se vinculan con estos, ¿no? O sea, la dinámica de alianzas y de rupturas es sumamente dinámica y rápida. Entonces, a veces es difícil o esto dificulta el poder diseñar, por ejemplo, estrategias de seguridad que sean más amplias, ¿no? Que puedan atender como a grandes grupos. Y esto lo relaciono con la otra pregunta sobre el tema de si se puede atender esto sin el ejercicio de la violencia. Bueno, en principio, sociológicamente, el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia, pero esa definición beberiana del siglo XIX, pues ya está sumamente superada, ¿no? Ya no existe, ¿no? Entonces, ya no son quienes tienen el monopolio de la violencia legítima. Y con esa premisa, pues las fuerzas estatales entonces se van diversificando. Al parecer, hay una cantidad de presupuesto público que se destina hacia estas nuevas fuerzas. Tenemos una nueva figura ahora, policía militarizada, por ejemplo, con la Guardia Nacional, con otro tipo de esfuerzos, con todas las prebendas que se le han dado también al ejército. Y esos son como esos mecanismos de seguridad, de la estrategia, del diseño que se tiene a nivel federal.
pero finalmente el impacto que está teniendo, pues va mucho más allá. O sea, mientras no se atiendan las cuestiones económicas, por más que haya este tipo de diseños de contención de violencia con otro tipo de fuerzas de seguridad, pues va a quedar en un dinero gastado ahí nada más, ¿no? O sea, finalmente lo que está en el fondo, lo que está en el centro siempre es el tema económico. Y si eso no se toca, si no hay una estrategia para desarticular todas estas redes de economía que raya lo lícito con lo ilícito, están sumamente pegados, ¿no? Entonces, si en esas zonas grises no se atienden, pues esta situación va a seguir en avanzada, ¿no? La violencia genera recursos económicos, ¿no? Entonces, ahí está como el dilema de por qué, aunque haya fuerzas armadas, aunque haya otro tipo de policías cada vez de más élite, ¿no? Aquí en Chiapas, por ejemplo, hay un nuevo grupo de élite, de policía y demás. Eso, ok, puede detener a dos o tres personas, pero no se está desarticulando el fondo, que es el elemento económico. Entonces, mientras eso no esté bajo control, pues los recursos van a seguir fluyendo, 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 y esto va a seguir en una escalada, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay un comentario que dice, muchas gracias por la ponencia. Pienso en el trabajo que podemos hacer en las escuelas y familia. Generar procesos en nuestras relaciones basadas en la equidad igualitaria inclusiva de respeto, solidaridad y justicia. Experiencias que significativas de encuentro con la naturaleza, el propio hombre. Eh, Promover el diálogo, el análisis, la reflexión y el compromiso. O sea, para contrarrestar esto, Ujú. doctora, por favor. Sí, sí, pero también lo tienen las familias que están involucradas, ¿no? O sea, eh, es decir, estos lazos de solidaridad, de reciprocidad y demás, pues también son lo que articulan estos grupos, ¿no? Entonces, ojalá fuese algo que hiciera como un balance distinto en el tema de poder, ¿no? Yo creo que la apuesta es noble, que la apuesta sí está por ahí, sobre todo si pensamos en temas de resistencia, ¿no? De resistencia civil organizada, de hacer un contrapeso. Han habido numerosos esfuerzos de acción colectiva para esto, ¿no? Hace unos años estaba este movimiento de No Más Sangre, ¿no? Que encabezó Javier Sicilia, muchas marchas. Ha habido muchísimos esfuerzos en el mismo Morelos, ¿no? Surgió toda esta iniciativa de sociedad civil. Y a pesar de esto, parece que sigue, ¿no? En esta eterna ciclo de violencia y de descomposición. Entonces, sí están todos esta carga valorativa que algunos grupos sociales cobijan, pero también está al interior de esos grupos, ¿no? Estas lealtades, estas formas de encubrirse además en el plano de la familia, o sea, la gente no va a decir mi primo está metido, ¿no? Mi tío está metido, o sea, si no lo callamos, ¿no? Entonces hay también lealtades al interior de estas familias que pues no vamos a ir a entregarlo, a denunciarlo, ¿no? A veces las mamás cuando ya están hartas no pueden más y ya van y los entregando, los dejan en los anexos, ¿no? Que es lo más que pueden hacer. Pero eso no está solucionando, ¿no? Finalmente, pues eso, hay mucho, mucho que hacer, por ejemplo, yo veo en el tema de las identidades juveniles, ¿no? Porque sí hay toda una cultura que se está promoviendo aspiracionista, ¿no? Son los que tienen, sumamente misógina también, ¿no? Con el uso del cuerpo de las mujeres, con toda la violencia feminicida que se ha ido radicalizando cada vez más. Y eso no es fácil de desarticular, ¿no? O sea, sí está todo este tema valorativo, pero hay muchísimo más que trabajar, ¿no? Con el tema de los lazos que nos estrechan, ¿no? Habría que pensar en retrospectiva, o sea, creo que siempre es bueno ver la historia para ver de qué manera se había subsanado un poco, dicen todo tiempo pasado fue mejor, probablemente, pero no sabemos si el futuro puede tener una mejor escala de valores o de escenarios. Y también hablar en este tiempo de estos temas cuando estamos tan permeados por las redes sociales, por la inmediatez de la información,
donde la memoria histórica se diluye cada vez más, ¿no? Los crímenes que pasaron esta semana en 15 días van a quedar en el olvido, ¿no? O sea, lo que ahora nos escandaliza cada vez nos inmuniza más, ¿no? Entonces, volver hacia nuestra esencia humana, nuestro sentir el dolor, ¿no? Vivir lo que se está pasando y organizarnos en un proceso de resistencia, creo que sigue siendo todavía uno de estos pequeños eslabones donde quizá algo podamos hacer, pero bueno, el escenario es complicado. Sí, por supuesto, complicado y con, bueno, como lo mencionabas, con grandes intereses económicos que difícilmente van a permitir las modificaciones. Último comentario, son así ideas señaladas como el narcotráfico, o sea, como la estructura del narcotráfico es similar a las empresas. Uno, los dueños son los mismos y ningún miembro nuevo que no sea de la familia puede aspirar a tener puestos más allá de cierto nivel. Dos, los empleados son prescindibles. Tres, buscan maximizar sus ganancias. Por favor. Por supuesto, no podemos obviar, aunque a veces yo digo que hablar del sistema capitalista es hablar de todo y nada, no podemos obviar que es la misma dinámica, ¿no? Hace poco en mi curso estudiábamos el tema de acumulación por desposesión y muchos de estos patrones de acumulación por despojo que ve Harvey están presentes en este tipo de dinámicas, ¿no? Como decía hace un momento, estamos hablando de nuevas élites, ¿no? Cuando digo élites, por supuesto, son élites familiares, ¿no? Élites políticas, es decir, grupos que pretenden perpetuarse a través de generaciones, y esas son las que están en la cabeza, tal como apunta este comentario, ¿no? Y sí, en esta dinámica de acumulación, pues cualquier empleado es prescindible, ¿no? De lo que se trata es de maximizar la ganancia. Aquí sí hay plusvalía, sí hay un tiempo, pero el tema de la plusvalía es ahora un tema de vida, ¿no? Es un tema de que está en juego la vida de la gente, no metafóricamente, como decía Marx, ¿no? Ya no es el tiempo de acumulación o el tiempo de trabajo socialmente necesario y demás, sino ahora es la vida de la gente la que está, al parecer, dando más poder y más acumulación. Entonces, el tema de acumulación por disposición creo que puede ser uno de estos conceptos para poderlo visualizar, también porque tiene todo este tema de la cuestión territorial, pero sobre todo de maximización de las ganancias. No se trata de diversificar la economía de manera que la ganancia se maximice, sea como sea, ¿no? Sea con participación en mineras, dando nuevos trabajos a otras personas, ¿no? Lo que sigue estando en juego y lo que hay que tener muy presente en estas dinámicas, insisto, es el tema del dinero, ¿no? Que no solamente es acumulación por acumulación, sino lo que implica en temas de poder, ¿no? O sea, no hay peor situación que tener una persona con dinero y con poder, ¿no? En el control de la sociedad, que eso es lo que está en juego. Entonces, al hablar de un nuevo orden social, estamos hablando de este tipo de escenarios, ¿no? De gente que tiene un control económico y de poder sobre la población, es decir, poder político, de control de la población, para decidir en qué momento se vive, ¿no? A qué hora sales, a qué hora dejas de salir. Todo esto a través del uso de la violencia, que insisto, ya no es un monopolio legítimo del Estado, ¿no? O sea, estaría ya en otro lugar, ¿no? Eh, Nueva pregunta, Carla Zamora de Ecosur en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué estrategias o métodos innovadores podrían utilizarse para captar el interés de las personas sobre temas sociales como la violencia, especialmente cuando enfoques tradicionales como conferencias, talleres, manifestaciones
no logran suficiente participación. Bueno, creo que si entiendo son como dos preguntas aquí, ¿no? Uno, de qué manera captarlo metodológicamente. Eh, Hay algunas personas, investigadores, que están trabajando, por ejemplo, con el tema de narrativas, ¿no? Narrativas sobre todo de personas que han sido víctimas. Esos temas además son muy delicados, ¿no? Son difíciles de trabajar en el plano personal, ¿no? Porque se necesita un acompañamiento psicológico cercano para poderlo trabajar, poder trabajar también con víctimas. Hay afortunadamente organizaciones que se dedican a esto de manera profesional. Y bueno, hay también estas otras metodologías como las que exponía, que son un poco, pues están como yo diría, como en un espacio de metodologías mixtas, es decir, tanto cualitativas como cuantitativas. De lo que se trata es de generar modelos, no del todo estadísticos, pero sí que identifiquen patrones sobre estos temas de procesos de violencia de estos grupos. Y me parece que eso es una innovación, ¿no? El poderlo trabajar además a través del mapeo de actores, de manera que, insisto, no se pongan en riesgo las y los investigadores. Creo que esa es una de las innovaciones metodológicas que me parece importante rescatar de los compañeros de la UNAM, ¿no? El Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, como una de las maneras. Hay otras formas de trabajarlo y también visualizar que con quienes trabajamos desde las ciencias sociales, no es que tengamos aquí enfrente al personaje de estos capos para entrevistarnos, o sea, no somos Julio Scherer que entrevistó a uno de ellos hace muchos años, ¿no? Entonces no tenemos un acceso a este tipo de personas y tampoco sería sencillo poder trabajar con ellos. Por eso trabajamos con personas víctimas, con desplazados, con familiares de personas desaparecidas, ¿no? Que son como estas narrativas. Entonces, en el plano cualitativo creo que hace falta mucho trabajo para poderlo, sobre todo muchas cuestiones éticas también, ¿no? Para poderlo presentar desde las ciencias sociales. Y por otra parte, con respecto a la segunda parte de esta pregunta que hablaban sobre la incidencia, puedan tener estas formas de expresión, de acción colectiva. Pues insisto, es que si no tenemos, bueno, cuando trabajamos acción colectiva, por ejemplo, siempre hay que voltear a ver la parte de las alianzas, ¿no? Entonces, ¿con quiénes nos aliamos para poder hacer un contrapeso y en qué espacio, ¿no? O sea, no solamente, sí, le exigimos al gobierno porque es su papel, ¿no? Como garante de la vida colectiva, pero finalmente, ¿a quién le exigimos si puede haber gente que esté ahí también involucrada, ¿no? Entonces, pues cada vez apuesta más hacia la dimensión internacional, ¿no? De organismos internacionales, hacia otro tipo de instancias de procuración de justicia, dado que las que existen actualmente en el país, pues bueno, no sabemos ni siquiera cómo van a quedar ahora con el próximo proceso de elecciones judiciales, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre y lo que se hace es apostar hacia afuera, ¿no? Hacia estas instancias internacionales, esperando que algo pueda ocurrir, ¿no? Que alguna forma de justicia pueda venir desde fuera. En realidad es como un impas, ¿no? Es una gran nebulosa en donde ya no sabemos a quién pedirle ahora, ¿no? O a los mismos grupos, ¿no? Como ha ocurrido en otras partes. Hay un artículo que se publicó hace también un par de años sobre una experiencia en Colombia, donde la gente para poder pues sobrevivir en estos espacios, pues se hicieron como pactos con los mismos grupos, ¿no? Para poder pues, saber entonces a qué hora salían, a qué hora no salían, ¿no? Entonces es ahí como una negociación con estos mismos grupos que no es sencilla porque justo sus estructuras son frágiles en tanto, pues se pelean mucho al interior, ¿no? Hay muchas disputas internas, entonces eso les da fragilidad, pero al mismo tiempo tienen la potencialidad de hacer alianzas de manera muy rápida con otros actores porque tienen ese poder económico y armamenticio, ¿no? Entonces, y de estrategias de violencia, entonces, pues eso les da otra competencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que sí seguir trabajando, así como decía en mi conclusión, apostar a este trabajo en red,
pero también ver hacia afuera, ¿no? Hacia otras instancias que puedan llevar a un escenario pues más prometedor. Ay, ay, ay. Muchas gracias, doctora Zamora. Tenemos una última pregunta. Creo que ya lo dije 3 veces, pero lo siento, así está sucediendo. Si es que existe una idiosincrasia mexicana, ¿es esta un obstáculo para solucionar los problemas de violencia originados por grupos criminales? Bueno, no sé a qué se refiere con esto. Eh, yo creo que no hay una, ¿no? Yo creo que hay muchas. O sea, si se refiere al tema de la idiosincrasia mexicana como este cliché, ¿no? De los mexicanos somos bonachones, no sé. En realidad no entiendo muy bien a qué se refiere con esa idea. Pero yo creo Ujú, que no hay una, ¿no? Somos un país tan diverso culturalmente que, pues, en cada espacio hay diferentes maneras identitarias, ¿no? Y, y no, eso creo que no es algo que nos pueda llevar hacia otro tipo de situación, ¿no? Insisto, porque estamos tan permeados, tan articulados con estas otras dinámicas que pues difícilmente se podrá hacer un contrapeso si no tenemos la misma capacidad social o la misma fuerza social para poder hacer que las cosas cambien y que haya generaciones. Hay que considerar eso también, ¿no? Que hay generaciones que han nacido en este contexto y para estas generaciones recientes, estoy hablando de los últimos 10 años, pues esto ya se ha normalizado también, ¿no? Entonces, estamos ante un reto mayor que implica también estas cuestiones generacionales y culturales, ¿no? Mucho más densas, más allá de hablar de una identidad o de un tipo de idiosincrasia nacionalista, ¿no? O sea, es mucho más complejo que esto, ¿no? Y por eso la invitación a que si alguien quiere trabajar estos temas hay que considerar todas estas dimensiones, ¿no? Diferentes variables para poderlo trabajar desde un enfoque de complejidad, porque de lo contrario estamos viendo solamente uno de estos eslabones y parecería que como se hace en muchos diseños de política pública, que teniendo más policías se va a acabar el problema y no es así. claro, claro. Muchísimas gracias a la doctora Carla Zamora de Ecosur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muchas gracias a todas, todes, todos por estar con nosotros. Se solicitó el correo de la doctora Zamora. Yo me atrevo a reserva de lo que indique la misma doctora Zamora. Está en Ecosur. Si usted entra a Carla Zamora Ecosur, ahí le va a aparecer el correo para poder contactarse con la doctora Zamora y, por supuesto, continuar con estos intercambios. Ahí está. Gracias. eh, Continuar con estos intercambios, con esta temática urgente para el país y yo lo diría más fuerte para el planeta, porque si algo lo tenemos claro en esta temática de grupos criminales, grupos criminales etiquetados así, porque hay otros tipos de grupos criminales, por supuesto. En los últimos meses de este año los hemos visto salir a todos. Y bueno, lo que sucede de estos grupos sin duda tiene mucho que ver con el consumo que se hace en los países, en ciertos países en específico
y de manera cotidiana quizá en todo el planeta. Muchísimas gracias a la doctora Carla Zamora por estar con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo de logística de nuestro centro de investigación. Los esperamos en los siguientes ciclos, las siguientes conferencias de filosofía y humanidades en el siglo XXI. Gracias a todas, a todes, a todos. Que tengan ustedes buena tarde. Gracias. Muchas gracias.